Hoy damos inicio a un programa especial de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Conversaremos sobre uno de los temas centrales del debate político-económico en nuestro país: el estado de las finanzas públicas y el déficit fiscal tras el anuncio del alza histórica de combustibles y de ajustes al MEPCO. Para esto me acompañan 4 grandes invitados. Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Osvaldo Rosales, ex director general de Relaciones Económicas Internacionales del expresidente Ricardo Lagos y economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Soledad Ormazábal, economista con máster en políticas públicas e investigadora del Centro de Estudios Horizontal. Bienvenida, Soledad. Hola, muchas gracias por la invitación. Y Eugenio Rivera, doctor en Ciencias Económicas y Sociales y director ejecutivo de Fundación La Casa Común. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, feliz de tenerlo acá y también, tal como lo conversábamos, recalcar que Con Diálogo Distinto es un programa propositivo, respetuoso desde la legítima diferencia. Y por eso primero queremos conocerlo un poco más a cada uno, su lado B, ¿no? Ya sabemos que son economistas, personas prestigiosas con una carrera profesional. ¿Qué nos puede contar? Así que ahora partamos contigo, Osvaldo. ¿Qué nos cuentas de tu lado B? A ver, me encanta música clásica. Mis favoritos son Beethoven y el padre, la sinfonía que Haydn. Lecturas, soy apasionado lector. Ensayos, novelas. El barroco italiano me encanta. Boccherini, Locatelli, Corelli, me fascina. Bueno, ya sabemos un poquito más de qué te encanta. Y ahora, bueno, Soledad Ormazábal, ¿qué nos cuentas tú? Mira, a mí me encanta la música también, pero últimamente me encanta ir a conciertos de música electrónica. Voy a estas fiestas, lo paso increíble. Wow. Así que incluso cuando viajo me ha tocado, he tenido la suerte de poder ir a festivales de música electrónica, lo encuentro entretenidísimo. Wow, una sorpresa. Y bueno, Eugenio Rivera, ¿qué nos cuenta tu lado? Mira, mi caso es un poco aburrido porque lo que más me gusta es leer. Y en esto yo he leído muchas novelas a lo largo de mi larga vida, pero ahora estoy dedicado solo a la filosofía y a la ciencia política, y me gusta mucho conocer a fondo lo que piensan mis adversarios políticos, porque creo que eso es fundamental para una sociedad dialogante. Y al mismo tiempo, si bien cuando viajo al extranjero voy mucho a escuchar conciertos, digamos, de música clásica, debo confesar también que soy fanático de la Universidad de Chile y por tanto he tenido muy malos momentos en los últimos años. Y Cecilia, cuéntanos un poco tu lado B. Bueno, la música también me encanta. La música, la verdad que, como dice la canción, por la música vale la pena vivir. Es muy linda la música, pero si hay algo que como que me gusta mucho es el tema de la decoración y la arquitectura. Yo creo que algo muy entretenido que he hecho en mi vida ha sido construirme casas. Wow. Y la verdad que me ha tocado construir 3 casas y lo he disfrutado enormemente. Tanto el proceso del diseño, la construcción y después la decoración. ¿Maestro me incluido? Encanta. Maestro incluido. Me gusta mucho construir. Y después ver el resultado y vivir en la casa como uno la pensó es algo que me gusta mucho, sí. Yo le quiero agradecer a cada uno por compartir un poco algo más de su vida íntima y nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogo Distinto, programa especial, pero antes saludar a uno de nuestros patrocinadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre el estado de las finanzas públicas y el déficit fiscal en este contexto del anuncio reciente del alza histórica de combustibles y de ajustes del MEPCO. Y para esto me acompañan
Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, Business School de la Universidad de los Andes, Osvaldo Rosales, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, Soledad Mazábal, investigadora del Centro de Estudios Horizontal, y Eugenio Rivera, director ejecutivo de Fundación La Casa Común. Solo un pequeño contexto. Según la DIPRES, el déficit fiscal efectivo del año 2025 cerró en 2,8% del PIB, 2,8%, equivalente a un 45% por sobre el estimado. Por su parte, el Consejo Fiscal Autónomo informó que el balance estructural cerró en menos 3,6% del PIB, muy por debajo de la meta original de 1,1% y también de la meta corregida del 1,6%. En este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció el aumento de los precios de los combustibles y un plan de medidas de mitigación para enfrentar las consecuencias de la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Irán. Ahora quisiera partir preguntándole algo más básico a cada uno de ustedes, pero para que la gente entienda, quienes nos escuchan, quienes nos ven. Ahora vamos a partir con Soledad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de equilibrio fiscal? ¿Cómo un equilibrio fiscal, ¿no?, o un déficit razonable impacta en el desarrollo económico y social del país? Mira, yo creo que esa es una pregunta súper importante porque es clave para entender por qué es necesario hacer estos ajustes. La ciudadanía tiene que entender por qué nos vamos a tener que poner toda la mano en el bolsillo para hacer frente a una situación que viene heredada, ¿no es cierto?, donde Chile lleva años gastando más de lo que ingresa. Un país no es sostenible, al igual que una casa, tampoco es sostenible con décadas de desbalance entre ingresos y gastos. Se estableció un límite de deuda prudente de 45% del PIB. ¿Y qué significa esto? Que si llegamos, estamos muy cerca de ese límite, y si llegamos a superarlo, corremos serio riesgo de que aumente el costo de financiamiento del país. Y esto tiene un impacto en todos nosotros. Va a tener un impacto en la capacidad de las empresas de endeudarse, por lo tanto en la inversión, por lo tanto en la capacidad de generar empleo de la economía. Entonces eso es lo que se está tratando de evitar. Se está tratando de evitar que haya problemas mayores en la economía, en la actividad, en la capacidad del país finalmente de generar empleo. Y Eugenio Rivera, tu mirada a la importancia del equilibrio fiscal y cómo esto puede impactar de aquí en adelante. Sí, mira, el equilibrio fiscal es fundamental para tener una economía sana. Ahora el problema es cómo uno lo piensa, si lo piensa como un problema de corto plazo o lo piensa en una trayectoria que le permite tener la posibilidad de enfrentar problemas especiales. En una familia, si uno viviera así con un equilibrio fiscal de corto plazo permanente, no podría comprar bienes de uso durable, televisor, el automóvil, etcétera. Para eso existen las posibilidades de endeudamiento. Eso permite ir manteniendo una cierta trayectoria de equilibrio en las finanzas familiares, porque efectivamente se van destinando poco a poco recursos también para pagar esas deudas, pero de lo que se trata es que la familia, por ejemplo, por comprar un automóvil, no deje de comer durante un largo periodo, sino que se trata justamente de este proceso de largo plazo. Y eso es lo que yo creo que tiene como problema principal la decisión que ha tomado este gobierno, en el sentido de decir, mire, queremos resolver de una vez para siempre el equilibrio fiscal. Entonces, para adelante, eso vamos a entrar después. Algo bien. Ahora estamos explicando. Pero voy un poco en ese sentido en materia general, porque vamos a discutir en concreto qué significa eso, pero yo creo que aquí detrás de esto hay una aproximación a la política, en términos de decir que los shocks son importantes siempre. Yo creo que en determinados momentos es necesaria una política drástica, pero no cuando estamos en una situación relativamente razonable. Fíjense ustedes que... no, se me adelante, no. Vamos a ir, perdón, Eugenio, pero que aquí tenemos que dejar que todos expliquen esto, porque vamos a entrar al tema que tú quieres y que todos queremos escuchar. Pero, Cecilia, tu mirada con respecto a la importancia del equilibrio fiscal y también, cómo se maneja en un momento como el actual. Claro, es que retomando un poco lo que explicaba Eugenio, que tiendo a compartirlo, el problema que tiene Chile es que este exceso de gasto que estamos teniendo, que es el déficit,
no se explica por qué eso esté yendo a algo que va a ser por una vez, o la casa, o el auto, entonces después voy a estar... El problema es que este déficit fiscal está explicado por lo que se llama gasto corriente, o sea, son cosas que siempre hay que estar pagando. Y ahí están los derechos sociales, la PGU, o sea, no es algo que no, es que esto es un gasto por una vez y por lo tanto lo acomodo con deuda. No, aquí es gasto permanente y creciente, como es, por ejemplo, el tema de la PGU. Es un gasto que es permanente y además crece porque aumenta el número de jubilados. Si yo digo, no, tengo una brecha, no la alcanzo a financiar, me voy a endeudar, esto sería hipotecar el futuro del país, porque cada vez tendría que haber más deuda. Si hay más deuda, cada vez tengo que pagar más intereses. ¿Y de dónde salen los intereses? Más deuda entonces para pagar intereses. Me endeudo para pagar los intereses. Eso es una situación fiscal que no es sostenible en el mediano plazo y por eso hace importante que se haga, y lo quiero separar del problema del MEPCO. Esto es lo que estaba dentro del programa de gobierno. Esto es una situación puntual que la podemos analizar después aparte, cómo se enfrenta a este shock puntual. Pero respecto a la necesidad de hacer este ajuste, es porque lo que nosotros estamos viendo es que hay ciertos compromisos que ya se adquirieron por ley, que son estos derechos sociales, que tenemos que hacerles un espacio y por lo tanto tenemos que encontrar formas de recortar gastos que no sean tan relevantes para poder efectivamente financiar en forma permanente y responsable los derechos sociales que hemos ido otorgando. Osvaldo, esa misma línea. No quiero entrar todavía al MEPCO, sino Sí, la importancia sí. del equilibrio fiscal o el déficit razonable. Obviamente que el equilibrio fiscal es fundamental, pero hay que mencionar varias cosas. Uno, el desequilibrio fiscal lleva en Chile alrededor de 17 años, en que viene creciendo el déficit y la deuda. No es justo cargarle la mano al gobierno anterior. De hecho, la relación deuda-producto, que es muy relevante, que logró estabilizarse el año 2025, el año anterior, que es el primer año en alrededor de 15, 17 años en que eso se consigue. En segundo lugar, hay una satanización de la deuda pública. ¿Por qué? El gobierno, en mi opinión, excesivamente se fijó una meta de 45% de deuda pública sobre el producto. El valor actual de la deuda pública de producto es 42%. Y según Fitch Rating, la calificadora de riesgo, eso está 15 puntos por debajo del promedio de economía que tiene la misma calificación de riesgo que Chile. No significa esto decir que hay peligro para endeudarse, no, pero quiere decir que estamos muy lejos de esa situación de drama fiscal, de catástrofe fiscal, como han dicho algunos. Estamos muy lejos de aquello. Si tuviera tiempo podría desarrollarlo, pero el segundo punto que quiero destacar es que estamos muy lejos de una situación de emergencia económica. La presidenta del Senado dijo hace un par de días que la economía estaba arrasada. O no entiende o no ha mirado las cifras. Y yo solo voy a dar algunas cifras, pero muy rápido. La economía chilena, el año que concluyó, el PIB no minero está creciendo al 3%. La economía está creciendo sobre el potencial. Recuperamos la inversión después de décadas. Recuperamos el crecimiento en inversión y en productividad. Crecimiento en exportaciones reales, que tampoco lo teníamos desde hace alrededor de 15 años. La inflación está bajo la meta del Banco Central. El déficit en cuenta corriente es apenas 1 punto del producto. Salieron de la pobreza 600.000 personas entre 2022 y 2024. Se generaron 705.000 empleos y por lo tanto, y además los salarios reales cumplen 34 meses consecutivos de incremento. Ya. Cuando uno mira todo eso, decir estamos en una catástrofe económica está muy lejos Ahora vamos a entrar de a la eso. realidad. Perfecto. Muy O sea, lejos de me la parece que es la mirada de Osvaldo y hay todo un sector que piensa Basada eso. en datos. No, perfecto. Basada en datos. No, Osvaldo, sí, justamente la idea es Ya. escuchar las posiciones, ¿no es cierto? Y por eso también ahora le preguntamos aquí a Soledad Ormazábal la contrapregunta. ¿Está Chile frente a una verdadera urgencia fiscal o también estamos viendo una cierta sobrereacción frente al tema? Siguiendo la línea también de lo que dijo Osvaldo. Sí, en mi opinión, sí enfrentamos a una emergencia fiscal. De todas maneras, como bien decía, llevamos años, más de una década de déficit. Eso no es sostenible. La estabilización de la deuda, como señala el Consejo Fiscal Autónomo, se debe a factores transitorios, específicamente al tipo de cambio y al crecimiento que hubo el año pasado, no porque haya un verdadero control de la situación de la deuda.
Y esto no es un problema transitorio ni coyuntural. Es decir, es algo que ya se viene arrastrando desde demasiado tiempo y, como bien decía Cecilia, tiene que ver con que estamos gastando en gasto corriente mucho más de lo que se está ingresando en el gobierno, y eso simplemente no es sostenible. Y el 45% del límite de deuda no lo fijó el gobierno, lo fijó el Consejo Fiscal Autónomo en base a estudios serios. Entonces, y el Consejo está... Una recomendación del Consejo Fiscal Autónomo. Así es. Sí. Por lo tanto, no es baladí, en el fondo, superarlo. Creo que también es muy complejo lo que ha pasado con la regla de balance estructural que teníamos, que significaba un ancla a la política fiscal. Los últimos 3 años hubo un desvío significativo de la meta, sin ninguna justificación razonable para ello. ¿Esto qué es lo que pasa? Se termina por minar la credibilidad de la política fiscal del país. Cuando uno dice que va a hacer algo y no lo cumple y no da las explicaciones suficientes correspondientes, bueno, finalmente son reglas que pierden su valor. Ese tipo de cosas que ayudaban a que nuestra economía y nuestras políticas económicas tuvieran como bastante credibilidad en el mundo, este tipo de cosas ha ido debilitando toda esa parte. Entonces, por lo tanto, yo creo que efectivamente hay que hacer un cambio importante, y es el momento de hacerlo. Pablo, quisiera decir algo. Mira, yo quiero referirme al tema que mencioné, como satanización de la deuda. Yo no estoy postulando que aumente el déficit, que aumente la deuda. Solo quiero decir que lo pongamos en su contexto. Y yo voy al programa económico de CAS el año 2021, el plan de gobierno 2022-2025 para la segunda vuelta, o sea que tuvo todo el apoyo de la derecha, donde él decía en su página 15 que buscaría un compromiso con una política fiscal responsable, con una convergencia de un nivel de deuda pública inferior al 50% del PIB. Okay. Estoy diciendo que estamos en rango razonable. Perfecto. No estoy diciendo que haya que endeudarse, no estoy compartiendo la idea de Soledad respecto a que hay que ajustar el déficit, hay que controlar el gasto, sin ninguna duda. También hay que preocuparse de los ingresos, no solo del gasto. Ahora vamos a entrar a eso, pero ahora sigamos la vuelta. Y Eugenio, ¿estamos en una urgencia fiscal o no? Entendiendo que esto viene muchos años atrás, más allá del gobierno anterior, o sea, no quiero caer solamente en la coyuntura de cuánto fue el gobierno anterior, pero ¿estamos hoy día en la situación real? No, y definitivamente no, porque, o sea, yo podría entender si, por ejemplo, hubiese sucedido algo parecido a lo que ocurrió en el gobierno Piñera, que la deuda pública subió en 13 puntos del PIB. En el último gobierno el crecimiento de la deuda pública está entre 3 y 4% del PIB. Y en ese sentido estamos en una situación absolutamente distinta. Soledad tiene razón de preocuparse el equilibrio fiscal, pero hay que verlo también en su complejidad. Mi preocupación con este gobierno es que tiene una mirada muy simplista. Da la impresión de que durante el gobierno anterior no hubo ninguna preocupación por este tema. Hay que acordarse que el déficit efectivo del año 2021 fue de 7,8 puntos del PIB, es decir, 3 veces más que lo que ocurre hoy día. Y el déficit estructural fue de 11 puntos del PIB. En ese sentido, ahí sí que podemos hablar de emergencia. Exacto. Y el gobierno... Estamos hablando del contexto pandemia, ¿no? Sí, que es un punto clave. Yo no soy experto, pero sí. Me he estudiado mucho ese tema. Yo sé que tú lo has estudiado, pero siempre hay que ver la mirada con que se estudian las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo frente a ese sí que era una emergencia? ¿Qué hizo el gobierno del presidente Boric? Enfrentó y además porque ahora se habla de la guerra de Irán, yo creo que, bueno, es muy distinta a la de Ucrania, pero tiene muchas cosas parecidas. Y es que el precio del petróleo subió a $120 el barril. Y la inflación estaba en 10% cuando exactamente. 9.8. Exactamente. Y no estaba en 2,8 que está ahora. Entonces, ¿qué hizo el presidente Boric y el ministro Marcel? Efectivamente, al analizar el tema en primer lugar, liquidó
el déficit fiscal efectivo, lo llevó a cero, fue 1% de superávit fiscal. O sea, mejoró las finanzas públicas de ese Gracias al momento. presupuesto de Piñera. O sea, pero había que llevarlo a la Más allá práctica. de eso, yo creo que este es un No, punto pero súper relevante había que en el llevarlo a la orden práctica. detalle. déjenme terminar. Terminen y ahora después viene Cecilia, Sí, por favor. déjeme ¿Cómo terminar. terminar? Sí. Entonces, es el gobierno, el primer año de gobierno se eliminó el déficit fiscal, hubo superávit. Pero ¿qué pasó con el precio de la gasolina? Se dijo en ese momento, cuando empieza la guerra de Ucrania, que hay que recordar que ya lleva 4 años, cuando empezó, el precio del cobre subió a del petróleo, gracias, a $120 la libra, es decir, más el barril, claro. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos en esas circunstancias? Se hicieron estimaciones y se dijo el precio del petróleo puede llegar, digamos, de la gasolina puede subir a 280 pesos a lo largo del año. Pero ¿qué se hace en esa situación? Se utilizó de la manera que correspondía al MEPCO y se estableció un proceso de crecimiento paulatino del precio de las gasolinas. En ese sentido, en la primera oportunidad subió 6%, después, en fin, al final del año, es decir, 9 meses después, se había llegado a que aumentara la benzina efectivamente los 280 pesos. Pero ¿qué es lo que se evitó? Y eso es lo fundamental. Se evitó la emergencia que ya empezó. Casa hablaba mucho del gobierno de emergencia, ahora entiendo lo que dice, las gasolineras están llenas de gente, 2 horas esperando, entonces hay un problema de emergencia. Eugenio, termino. No se me alargue, Eugenio, porque si no... ahora sí que termino. Pero lo más importante es que mientras subió paulatinamente el precio de la benzina, no solo se ayudó a los bolsillos de los hogares, sino que también se bajó la inflación. La inflación había llegado hasta un 15% en julio y bajó en agosto un 12%. Hasta ahí nomás, por favor, porque todos conversar aquí. Oye, el análisis del año 2022 yo creo que es súper relevante hacerlo en forma detallada y completa, porque yo creo que tiene que ver con el deterioro fiscal que hubo después. ¿Qué pasó el año 2021? Pandemia, IFE. El IFE costó $30.000 millones, y eso es lo que explica el aumento del gasto el año 2021. El IFE, es bueno recordar que la oposición en ese minuto encontró que era mezquino el IFE, que en realidad el gobierno estaba siendo mezquino con dar el IFE. Eso lo dijo el gobierno el 2020. No, lo dijo Yasna Proboste cuando se aprobó el IFE. El 2020 se dijo... que la gente no entienda, Eugenio. Respecto al IFE se dijo, este es el mínimo común al que podemos acordar. El mínimo común es mezquino, dijo la presidenta del Senado, lo puedes revisar. Es mezquino, pero bueno, es lo que logramos acordar con este gobierno. Bueno, el IFE se pagó hasta noviembre del 2021. Ese solo efecto, más el término de la pandemia, que por lo tanto disminuyó el gasto en salud, explicó la caída del gasto del año 2022. Ese fue el ajuste. Si uno elimina esos dos elementos, el IFE y la caída del gasto en salud, el gasto del año 2021 aumentó un 4% real, que en términos nominales es como un 17% de aumento de gasto. Entonces, no es tanto el ajuste fiscal por el lado del gasto. ¿Qué pasó por el lado de los ingresos? Los impuestos fueron absolutamente récord el año 2022. Nunca se había recaudado tanto en la historia. ¿Por qué se recaudó tanto? Porque habíamos dado estas políticas de estímulo del IFE y los retiros, entonces las utilidades de las empresas fueron espectaculares, la recaudación de IVA fue espectacular y los ingresos crecieron muchísimo. Eso explica el superávit del 2022 y no una prudencia excesiva del gobierno. Estaban llenos de plata, además el precio del litio le dio al fisco $5.000 millones. Entonces, analicemos las cosas como corresponde. El año 2022 no es un año en que el gobierno se apretó el cinturón. Simplemente dejó de pagar el IFE y le bajó el gasto en salud. ¿Y Cecilia? Y otra cosa más, la situación del petróleo también es muy distinta. Si uno mira el impacto que puede tener el mercado energético, lo que fue la guerra en Ucrania, con una guerra en Medio Oriente, con una incertidumbre enorme, no tenemos idea qué va a pasar con el precio del petróleo hacia adelante. Puede ser que la guerra en 2 semanas más termine y la situación... Pero esto puede escalar a niveles que pueden ser similares a los de los años 70. No sabemos cuánto podría gastar subsidiando los precios de los combustibles ahora. El nivel de incertidumbre es gigantesco. Entonces, un mínimo de prudencia, que es lo que están haciendo además la mayoría de los países, es traspasar estas alzas para que se tomen las decisiones correctas en términos de tratar de ahorrar combustible, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Ok, ahora... Me gusta que cada uno ponga su posición, la gente se hace su postura y ahora, Osvaldo.
las medidas recientemente anunciadas, ¿no?, por el ministro Quirós, ¿tú estás de acuerdo? ¿Hubieras hecho algo distinto? ¿No es cierto que sincerar los precios, pero también medidas de mitigación? Vamos a eso concretamente, no sigamos mirando para atrás, vamos a hoy día. Yo creo que el ministro el ministro Quirós es muy consecuente con su imagen de economía en emergencia. Esto le genera réditos a su lógica de emergencia porque le permite plantear lo que él llama un plan de reconstrucción, como si el país estuviese destruido, donde de paso agrega una reforma tributaria. Una reforma tributaria que significa rebajarle impuestos al 1% de las empresas más grandes. Ya vamos a echar a eso, vamos a ver si ahora es posible o no. Está bien. Entiendo, sí. Ahora, yo creo que ahí hay un problema serio, porque si estamos efectivamente en crisis fiscal, rebajar los impuestos, la verdad es que tiene poco sentido. Segundo lugar, ciertamente hay un shock de magnitud poco previsible, no sabemos qué está pasando. Hay que recordar, sí, que esto es un shock que proviene de los amigos del presidente, ¿no?, de Casa y de Netanyahu. Ahí está la culpa central. Ya. Osvaldo, usted se me da. Pero es que es así, o sea, pero mi pregunta para que la gente entienda si tengo que hacer el cuadro completo. O sea, Casting está bien, pero no. Osvaldo, Trump y Netanyahu. para mí lo más importante es que la Pero gente no sé que nos si escucha es- entienda Sí, si eso. tú estás de acuerdo con las medidas o hubiera hecho algo distinto. Es como Lo la habría pregunta. hecho de manera gradual, Ok. de manera gradual, porque ciertamente el MEPCO estaba para eso. Y también hay que decirlo con todas sus letras, hay espacio para endeudarse, porque al final el tema de la deuda significa mover el impacto a lo largo del tiempo, y cuando los ingresos se recuperen, producto de que el precio del petróleo en algún momento va a caer, bueno, el MEPCO puede recuperar recursos y por esa vía se puede recomponer y pagar deuda. Efectivamente, la deuda es parte, como bien mencionaba Eugenio, las familias viven con deuda. El tema es que la deuda sea razonable. Y todo indica, de acuerdo a lo que yo planteé al inicio, que estamos en una cota muy razonable de deuda. Ahora, el tema es un shock. Es un shock que va a afectar a los sectores medios de manera muy drástica y, por supuesto, a los sectores más vulnerables, porque no es solo congelar el precio de la parafina, sino que vamos a tener un shock inflacionario en toda la economía, en la UEF, y por esa vía entonces va a haber un impacto muy severo sobre la canasta básica, sobre la calidad de vida de las mayorías, sin ninguna duda. No, ahí queda claro que tú habrías hecho algo distinto y explicaste por qué. sin Entonces ninguna ahora queremos saber, Soledad, qué habría hecho tú. ¿Habría hecho algo similar, algo distinto y obviamente entendiendo los efectos que tiene sobre las personas? Mira, yo creo que el subsidio, porque el MEPCO es verdad que puede acumular después, pero como bien dice Cecilia, cuando no sabemos, y esto puede ser una situación más permanente, es como un subsidio permanente a la gasolina, a la benzina. Yo creo que puede ser complejo no solamente desde la perspectiva fiscal, pero sino además desde la asignación de recursos. Cuando uno subsidia la parafina, o sea, la benzina, está subsidiando fundamentalmente a sectores de más altos ingresos. Porque los sectores de más altos ingresos consumen mucho más benzina que los de más bajos ingresos. Entonces, si bien yo probablemente habría evaluado una posibilidad de hacerlo un poco más gradual, la subida para evitar estos choques inflacionarios muy grandes, y quizás con algún apoyo al transporte de carga para también evitar, ¿no es cierto?, la fuerte alza que esto va a significar en todos los bienes que se consumen. Yo creo que no hay muchas más posibilidades de lo que se podría hacer. Yo creo que el MEPCO está siendo una fuente de gasto significativa, enorme. No tenemos claridad de cuándo esto va a terminar. Y bueno, hay, como bien anunció el ministro, hay medidas que se están tomando para hacerse cargo de los efectos más complejos sobre la población más vulnerable, como lo es, ¿no es cierto?, mantener el costo del transporte público, el subsidio a las parafinas, que sí tienen en el fondo un impacto más grande en los sectores más vulnerables. Sí. Después vamos a hablar de la clase media. Pero se entiende perfecto la posición y ahora, Eugenio, ¿tú habrías hecho algo parecido a lo que propuso el ministro Quirós o algo distinto? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, no, en absoluto algo distinto. Tiene que haber sido una política gradual, como se hizo en el primer gobierno, en el gobierno pasado. Yo creo que
yo no minimizo, ni por el contrario, no estoy de acuerdo con Cecilia, pero por un lado, yo creo que sabemos lo que va a pasar, porque se para mañana la guerra de Irán y recuperar la situación que había antes de la guerra va a durar por lo menos 6 meses. Entonces no es que yo diga, no, no, sabemos que viene, que este shock por lo menos va a impactar fuertemente a la economía, al crecimiento, al ingreso de las personas durante este año. Pero entonces, ¿cuál es el tema central aquí? Es cómo tú enfrentas esta situación. Si esto es lo que yo digo, es que es necesario enfrentarlo de una manera gradual, buscando diversas medidas, recortando algunos gastos, aumentando naturalmente los precios de la gasolina, también endeudándose porque tenemos espacio, ya se dieron las cifras al respecto. Entonces, buscar no golpear de esa manera brutal a los sectores medios y a los sectores más bajos, que van a ser, digamos, favorecidos por la medida que yo encuentro positiva, que es congelar los precios de la gasolina. Pero entonces a mí me parece que ese es el problema central. Tenemos un grave problema y necesitamos ver cómo lo hacemos. Ahora, una cosa es el tema de lo gradual, pero lo otro que es fundamental es cómo conversamos entre los distintos sectores políticos. No puede ser que el ministro Quirós, con el apoyo del presidente Kast, de repente tome esta decisión sin haberlo consultado ni con sus partidos, quizás lo consultó, pero con el conjunto del país. Esto es una tragedia, bueno, es global, pero es una tragedia nacional y necesitamos conversar cómo logramos suavizar el efecto. Y es el sentido del MEPCO, que podrá decir formalmente sigue vigente, pero en la práctica lo desechó. Y eso es propio de una política muy poco pensada. Porque Eugenio, frase. ¿sabes lo que pasa? Que dijimos que todos tienen que hablar, entonces no me tome todo. Cecilia, yo quiero saber si tú crees que se podría haber hecho un poco más gradual, como aquí han planteado, ¿no? Y ahora entramos también, y siguiendo esto un temita, y cuánto podría afectar esto que está ocurriendo, ¿no?, al plan, a la agenda inicial del gobierno de bajar impuestos, de recorte de gastos, etcétera. Claro, yo quiero rescatar que estamos todos de acuerdo en que esto no se puede subsidiar en forma permanente. O sea, que en algún minuto hay que transparentar la realidad de los precios, porque en base a precios correctos se tienen que tomar las decisiones, y de hecho en este minuto no hay países que estén dando subsidios. La mayoría de los países traspasó las alzas. Entonces, claro, uno podría evaluar efectivamente, yo creo que es un tema a conversar, si es que este ajuste de 300 pesos se podría haber dado en uno o 2 meses. Yo creo que esos son temas que a lo mejor uno puede plantear. Y entonces ver, bueno, si lo hacemos en vez de hacerlo en una semana, lo hacemos en 2 meses, ¿cuál va a ser el costo fiscal? ¿Va a tener un costo fiscal? ¿Quién recibe esos ingresos? Entonces creo que es un tema más bien que a lo mejor hasta se puede consensuar. Ahora, creo que el gobierno sí estuvo en lo correcto en decir, en enfocarse, esto va a tener costo y quiero preocuparme en los más vulnerables, congelar el precio de la parafina y congelar el transporte público. Que efectivamente esos son, yo creo que ahí todos estaríamos de acuerdo en que esa forma de hacerlo es correcta, y que después a lo mejor uno pudiera pensar, porque que lo tenemos que hacer. Ojalá que la guerra terminara en 2 semanas más, pero el nivel de incertidumbre, la verdad que yo no recuerdo algún conflicto geopolítico que tuviera el nivel de incertidumbre que tiene porque de repente nos podemos encontrar con que definitivamente el estrecho de Hormuz no se recupera, con que bombardean fuertemente centrales a gas, centrales de entonces, y el efecto puede ser que el precio, ha pasado en el mundo que el precio del petróleo se ha multiplicado por 4 veces en la década del 70. Yo algo me acuerdo de ese periodo. Puede ser un escenario que se repita, no sabemos. Entonces, en ese sentido, prudencia, y que no podemos subsidiar en forma permanente un precio, sí enfocado en los más vulnerables, porque efectivamente tenemos una restricción fuerte de ingresos y tenemos una capacidad de endeudamiento que yo creo que es acotada para no deteriorar el riesgo país. Es verdad lo que dice Osvaldo, que Chile tiene un nivel de deuda muy inferior a lo que tienen países de riesgo similar, pero si tuviéramos el nivel de deuda de esos países no tendríamos esa clasificación de riesgo. O sea, este es nuestro principal activo, siempre ha sido nuestro principal activo. Pero en el fondo está diciendo que hay que hacerlo, pero quizás se podría haber hecho más gradual, faltó quizás... Creo que es un tema que uno podría discutir, si es una semana, 2, un mes, perfecto, pero que hay que traspasarlo, y yo creo que en eso... Ahora, yo le voy a pedir respuesta rápida porque queremos ir a 2 temas que la gente pregunta. Primero es si
en este nuevo contexto, ¿están las condiciones para proponer una rebaja de impuestos en el corto plazo o esa política que busca el gobierno, ¿no es cierto?, el presidente Kast, va a tener que esperar? Osvaldo Rosales. A mí me parece poco sensato porque además acá hay evidencia tanto académica como empírica, y lo dice el Fondo Monetario y lo dijo la Comisión Marfan, que históricamente las rebajas de impuestos a las empresas generan un impacto marginal en el crecimiento positivo, pero generan un déficit fiscal, generan un desahorro fiscal fuerte. Eso está corroborado, el Fondo Monetario lo ha dicho urbi et orbi. En segundo lugar, ¿sí? No, sí. En segundo lugar, vamos con. En segundo lugar, la batería de instrumentos tributarios que va a favorecer a las minorías es muy fuerte en la propuesta del ministro Quirós. Se trata de rebajar el impuesto a las grandes y medianas empresas del 27 al 23% e incluso al 20% si contratan a trabajadores en riesgo de informalidad. No sé bien qué significa eso. En segundo lugar, se trata de eliminar el impuesto a las acciones de menor frecuencia. En tercer lugar, se trata de integrar el sistema tributario. En cuarto lugar, se trata de, recordemos, el chavo al préstamo. Todo esto, si tú lo sumas, significa alrededor de 5.500, 6.000 millones de dólares. Entonces, si estamos en crisis fiscal, vamos a rebajar los ingresos del fisco en 6.000 millones de dólares. Eso puede significar un shock de menor crecimiento o un shock contractivo muy fuerte cuando la economía está creciendo este año. Iba a crecer antes del shock Trump-Netanyahu en torno al 3%. Hoy día probablemente eso va a ser menor. Pero por lo tanto, agregar un shock de un punto y medio de menor crecimiento significa una mala noticia para la economía, para el empleo. Bueno, ahí la pregunta justamente, Soledad, es si hoy día ese programa se puede llevar a cabo así con cierta premura o se ve más prudente ir haciéndolo más gradual, esperar un poco qué pasa con lo que estamos viviendo. Claro, yo creo que esto es más bien como un tema de un problema político, de cómo lograr transmitir la situación, que no solo estamos en una situación de estrés fiscal, sino en una situación de un serio problema de bajo crecimiento económico en nuestro país, y que eso tiene evidentemente un montón de consecuencias para todas las personas, especialmente para los más vulnerables. A diferencia de todos los países de la OCDE, Chile ha estado subiendo su impuesto de primera categoría durante los últimos años, y está ahora con un impuesto de primera categoría, impuesto a las empresas, que es muy superior al promedio de la OCDE. Esto sin duda nos resta competitividad como país, disminuye la inversión, disminuye el empleo, disminuye el crecimiento finalmente. Entonces yo creo que el desafío acá es más bien político y de lograr transmitirle a la población que tenemos dos frentes importantes en la economía, no solo el frente fiscal, sino que también un frente de un crecimiento que está totalmente estancado, un crecimiento muy bajo, que no es suficiente para satisfacer las necesidades de crecimiento de los ingresos de la población, de generación de puestos de trabajo, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que, sin duda, hacer un gran esfuerzo de explicar esto. Y, Eugenio, ¿tú crees que esto tiene que postergarse o no estás de acuerdo con que haya una rebaja de los impuestos? Pero cortito, señora, vamos. Sí, no, yo creo que la rebaja de impuestos, como decía Osvaldo, va a tener como un efecto de corto plazo en el crecimiento y menor, y va a acentuar el problema del déficit fiscal. Pero yo creo que en este contexto tenemos que mirar también el problema del crecimiento. Hay gente que cree que con una medida resuelve el problema del crecimiento. Y eso ha sido en realidad lo que planteó el ministro, o sea, el entonces candidato casi, el entonces posible ministro de Hacienda Quirós, era que rebajando los impuestos y reduciendo la permisología se iban a resolver los problemas.
¿Qué es lo que pasa con, digamos, el ministro Marcel en la época se metió en este problema y la derecha rechazó esta idea? Pero lo fundamental es que se han estado haciendo grandes avances mediante diálogo. Se abordó el tema de la permisología, que era un tema muy complejo. Hay gente que dice, no, pero es que la ranita o no sé qué cosa. No, son problemas que tienen que ver con un acuerdo de la sociedad. ¿Cuánto queremos proteger nuestro activo medioambiental y cómo lo queremos equilibrar con el crecimiento económico? Ese es un tema en que tenemos que conversar porque tiene implicancias de largo plazo muy importantes. Y se avanzó en ese tema. Hay una ley que hoy día tiene que ser implementada. Pero también estuvimos discutiendo la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ese es otro tema por el cual camina la recuperación del crecimiento. Entonces el problema es que yo creo que en este gobierno hay como una mirada que se parece mucho a la de Trump, que mira cuál es el efecto inmediato de una medida. Es decir, vamos a generar, busca, supuestamente la reducción de impuestos va a generar un crecimiento de la inversión que además ha venido creciendo y estableciendo récords en los últimos 2 años. O sea, no es que la inversión esté parada, el crecimiento de la productividad empieza a ser significativo, y en ese sentido el problema es que en último término el desafío del crecimiento se resuelve buscando generar los acuerdos en la sociedad que permiten decir, mire, vamos a hacer tal énfasis en el crecimiento, pero tal énfasis en la protección del medio ambiente. Eso es lo que da la posibilidad de generar una visión, una estrategia de desarrollo compartida por todos los sectores. Eugenio, ya claro. Y Cecilia, bueno, se habló, ¿no es cierto?, aquí de rebaja los impuestos, bueno, también permisología. ¿Tú crees que es el momento, en este contexto nuevo, o hay que pensarlo? Y agrego una pregunta que después viene para todos, porque se nos acaba el tiempo, y también, ¿qué te pareció el anuncio de un 3% de recorte para todos los ministerios por igual, o tú lo habrías hecho quizás de otra forma? Ya, vamos a tratar de ir por tratar de 2, y aquí después los 3% queda para cada uno, así que ahí terminamos. También dando una perspectiva un poco más tiempo, lo que hemos hecho en los últimos 15 años es una serie de reformas tributarias. Todos los gobiernos han hecho reformas tributarias que nos han dejado con un sistema de impuesto a la renta que es muy complejo, tremendamente complejo, lleno de regímenes especiales, poco competitivo, poco eficiente y que no recauda, porque la recaudación no ha aumentado. En términos del PIB son 0,4 puntos más del PIB. O sea, hemos hecho malas reformas. Yo por eso comparto esta mirada de tenemos que hacer una reforma que mejore el sistema tributario y que recaude, porque se habla que la inversión ha estado creciendo. Es cierto, hubo una buena cifra el año 2025, es pura maquinaria y equipo. La inversión relevante, la que crea empleo, la que es construcción, obras, eso sigue estancado. Entonces creo que esto es un tema que hay que mirarlo. Lo que sí, efectivamente, creo que este no sería un momento apropiado para mandar un proyecto de reforma tributaria, porque políticamente es poco presentable. Yo creo que aquí tenemos que, y creo que los economistas somos capaces de lograr esto. Sí. Yo creo que podemos llegar a un consenso que tenemos un mal sistema, que tenemos que mejorar el sistema tributario y tenemos que hacer una reforma que nos deje con un sistema competitivo, más simple y más eficiente. Creo que hay que darse tiempo en este minuto para hacer eso, porque efectivamente, a mi juicio, mandar en este minuto una reforma tributaria es prácticamente condenarla al rechazo. Y no es lo que yo quiero, en el fondo. Yo creo que hay una necesidad de una reforma que se apruebe, y creo que tenemos espacio para lograrla. Y respecto al ajuste de 3%, claro, yo creo que la señal es súper relevante de los ministerios buscar los espacios de eficiencia. Que después a lo mejor sea posible que esto sea algo rígido y estricto y en todos los ministerios igual, creo que va a ser después parte de un proceso de negociación que hay que hacer respecto, por ejemplo, si uno piensa en el Ministerio de Educación, que al parecer no hay plata suficiente para pagar las subvenciones. Por supuesto, las subvenciones se tienen que pagar. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor en ese ministerio vamos a tener que verlo de una forma distinta y hacer un ajuste sobre el gasto que es posible ajustar y el resto dejarlo. Y también yo le pondría otro requisito a este ajuste de 3%. Ojalá es que no se vaya al ajuste de inversión pública, que es lo que ha pasado en todos los gobiernos anteriores. También en el anterior pasado, bueno, hicimos un ajuste del gasto, puros proyectos de inversión pública. Entonces finalmente eso daña el crecimiento, y creo que lo que tenemos que buscar es espacios de eficiencia que van muy por el lado de, que yo creo que este gobierno lo está tomando bien, evitemos los abusos, evitemos los aprovechamientos,
Por ahí Sí. tienen que ir los Oye, ajustes. no me queda nada de tiempo, así que Osvaldo, cortito y Soledad. A ver, yo Lo- comparto casi todo lo que mencionó Cecilia, creo que casi todo, y particularmente subrayo lo que ella planteaba en términos de que hay posibilidad de llegar a un acuerdo. O sea, efectivamente, tenemos una tendencia al déficit, incremento de la deuda que es preocupante. No es una crisis dramática, pero hay que frenarla. Y eso requiere un acuerdo político. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, Chile enfrenta presiones estructurales para elevar el gasto público. ¿Y en qué estoy pensando? Envejecimiento de la población, que presiona por mayores gastos en salud y en pensiones. Inevitablemente habrá que abordar desafíos de cambio climático. Inevitablemente hay que gastar más en el combate al delito. Eso obliga a elevar el gasto en seguridad y equipamiento de los policías. Y además hay una demanda social por mayor calidad y cantidad también en vivienda y en educación preescolar. ¿Y eso cómo se financia? Entonces, a mí me vienen a decir, no, esto se financia reduciendo el gasto. No, hay que pensar, política fiscal es gasto e ingreso. Y en ingresos hay que pensar por lo menos en reducir evasión, elusión y exenciones. Hay que recordar, con esto concluyo, hay que recordar que el impuesto de primera categoría tiene una evasión del orden del 47%, casi la mitad. Por lo tanto, hay que abordar ese tema, así como hay exenciones que no tienen ninguna justificación ni económica ni social. Por lo tanto, eso debería ser parte Soledad, de me un queda debate un político. minuto para irnos a la próxima pausa, perdón. Dale, tu mirada sobre el tema del gasto que acaban de hablar. Mi mirada respecto de la rebaja de 3% parejo, yo creo que yo lo habría hecho distinto. Yo creo que en el fondo hay ministerios donde hay gastos que son enormes y que son inevitables, como bien decía Cecilia, educación, las subvenciones se tienen que pagar. Hay espacio, por supuesto, para reducirlo. Estamos viendo, ¿no es cierto?, hay que lograr que el CAE se recupere, hay que racionalizar en el fondo y poner que una buena focalización de la gratuidad, que estamos viendo que hay problemas. Pero en el fondo, si bien yo creo que hay espacios para reducir el gasto público en muchos ministerios, muchos programas también que son pequeños, que tienen un fuerte, donde más del 50% del gasto es administrativo, ese tipo de programas no tiene ningún sentido, que no significa rebajar derechos sociales, sino que significa racionalizarlo y hacerlo eficiente. Pero bueno, yo creo que es un desafío bien grande la rebaja de 3 parejos. Ya, nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque de Con Diálogos Distintos, cerrando esta relevante conversación sobre el estado de las finanzas públicas, el déficit fiscal, tras el anuncio de este alza histórico de los combustibles y los ajustes al MEPCO. Ahora cada uno de nuestros invitados tendrá un minuto por este reloj de arena digital para dar sus conclusiones o algo que quiera remarcar. Vamos a partir con Eugenio. Tengo que decir que este es un minuto auspiciado por la empresa Pronto Paga. Y ahora vamos a partir el minuto con Eugenio Rivera, director ejecutivo Fundación de la Casa Común. Eugenio, tu minuto. Sí, mira, yo en primer lugar creo que vivimos una situación muy difícil por lo que ha pasado en Irán. En segundo lugar, yo creo que hay que ser más razonable en nuestra discusión respecto a lo que es el desequilibrio fiscal. Yo creo que no es lo dramático que se ha pintado. Tenemos una muy buena situación en materia de endeudamiento, incomparablemente mejor respecto a los países que tienen condiciones similares. Creo que para enfrentar este problema, la decisión de aumentar violentamente los precios de la benzina nos da cuenta de es un enfoque que es muy radical
y que en general genera más problemas de los que resuelve. Aquí habría sido bueno una evolución, aumento gradual de los precios, y en último término yo creo que se necesita una mirada distinta. Temas tan difíciles no pueden ser resueltos por el ministro de Hacienda solamente, sino que se requiere una gran conversación, y eso creo yo que hizo falta, y eso va a generar graves problemas para nuestro país. Le dimos los 10 segundos. Gracias, muchas gracias, Eugenio. Y ahora vamos acá. ¿No es cierto? Soledad Ormazábal, economista, investigadora del Centro de Estudios Horizontal. Tu minuto, Soledad. Bueno, mira, yo creo que los tiempos difíciles, hay ajustes que son difíciles, y es lo que está afrontando el gobierno. Yo celebro, por un lado, que nos estén tratando a todos como adultos, explicándonos que estamos en una situación de emergencia, que hay problemas de caja fiscal, de sostenibilidad de las finanzas públicas, y que, bueno, vamos a tener todos que hacer un esfuerzo. El desafío es grande. Afortunadamente hay un paquete de medidas que va a apoyar a los más vulnerables, y como bien decía Cecilia, se pone un poco cuesta arriba la agenda de ajuste, por ejemplo, del impuesto de primera categoría. Muchas gracias, Soledad. Y ahora el minuto final de Osvaldo Rosales, economista del Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible, otras cosas. Osvaldo, tu minuto. A ver, el Consejo Fiscal Autónomo no habla de crisis fiscal, habla de estrés fiscal. Y yo estoy de acuerdo con aquello. La política fiscal hay que verla en perspectiva. ¿Tenemos necesidad como país de reducir el déficit fiscal? Sí. ¿Tenemos necesidad de frenar el incremento de la deuda pública? Sí, de todas formas. Eso requiere un acuerdo político. Eso no es una decisión administrativa ni que se resuelva por un decreto. No. Eso significa que hay que racionalizar gastos, sin duda. Hay que reducir abusos, hay que eliminar corrupción, hay que elevar la eficiencia, de todas formas. Pero también hay que aumentar los ingresos estructurales, porque, como mencionaba, tenemos desafíos sociales, demográficos, innovación, etcétera, que obligan a que miremos la política fiscal sin ideologismo, ni de izquierda ni de derecha. Eso es muy importante. Coloquemos la política fiscal chilena en la perspectiva de la economía OCDE y veamos cómo nuestra carga fiscal es muy limitada respecto a lo que ha sido la historia de la economía OCDE cuando tenía nuestro nivel de ingreso per cápita. Por lo tanto, acá yo llamo a un debate mucho más equilibrado. Muchas gracias, Osvaldo. Y terminamos con el minuto final de Cecilia Cifuentes, economista, directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. Cecilia, tu minuto. Mira, un poco en la línea de lo que decía Osvaldo. Yo, cuando ayer el gobierno hizo los anuncios, lo que más me dio temor es que dije, sea lo que anuncia, la oposición se le va a ir al cuello. Porque ese es el problema que tenemos en Chile. Tenemos un problema, la situación de afuera es compleja, muy compleja, estamos enfrentando un escenario muy difícil, pero el principal problema que tenemos en Chile es político y tiene que ver con la pérdida de amistad cívica ya hace casi 15 años. A mí me gustaría que, incluso en problemas como este, tuviéramos diálogos más razonables, en que no irse al final el tema de la gradualidad en el aumento del precio es algo conversable, pero aquí se va todo a una crítica polarizada, y creo que ese es el problema que deberíamos buscar resolver hacia adelante, volver a tener conversaciones políticas racionales. Creo que las redes sociales nos están haciendo daño, tenemos que obviarnos de este ruido y conversar un poco más en serio. Bueno, yo que nada quiero agradecerle a cada uno de ustedes, quiero destacar las palabras también, porque justamente lo que inspira este programa con diálogos distintos, poder dialogar, escucharnos desde la legítima diferencia y buscar puntos en común. Creo que lo que han dicho cada uno va en esa línea, ¿no? Así que se le agradece realmente. Y bueno, y a cada uno de ustedes que nos escuchan, nos ven por Radio Agricultura, Agricultura TV, decirles que también pueden seguir esto en YouTube de Agricultura, en nuestras redes sociales, @con_diálogos_distintos, en Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas. Y luego los espero, como siempre, el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo Distinto. Gracias, de verdad, gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias.